pues tienen cuadros graves, son pacientes que tienen unas patologías con un hipercatabolismo bastante alto, debido a que hay un aumento de la secreción de varias hormonas, como son las catecolaminas, el glucagón, el cortisol, por la generación de sustratos de energía endógena, ¿no? Debido a que hay un alto grado de estrés, se requiere altos grados de cantidad de glucosa, de aminoácidos, de ácidos grasos. Por lo tanto, todas estas hormonas empiezan a aumentar para que estos sustratos aumenten y lleguen a las diferentes partes del cuerpo que se necesita para que el paciente pueda afrontar la enfermedad y recuperarse. Es por ello que muchos de ellos, si es que no se da una terapia nutricional adecuada, pueden tener desnutrición. Definitivamente, ese es uno de los problemas más graves que tenemos, ¿no? A veces el paciente está en NPO mucho tiempo y por ello se empieza a desnutrir en la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la definición y el diagnóstico, existe el, los criterios GLIM, que es Global Leadership Initiative of Malnutrition, en la cual, así como las herramientas que hemos visto para ver lo que es el tamizaje de malnutrición en pacientes hospitalizados, tenemos pasos para poder evaluar al paciente y ver si tiene o no malnutrición. En el paso 1 lo que vamos a hacer es puntuar su IMC para ver si tiene alguna alteración por esa parte. En el paso 2 vamos a puntuar la pérdida de peso, muy similar a los screening que hacemos. Y en el paso 3 vemos la puntuación de efecto de la enfermedad aguda. Si es que hay alguna enfermedad que sea grave o que de repente esta impida que el paciente pueda tener una ingesta oral más de 5 días. Posteriormente vamos a ver el riesgo global de desnutrición, vamos a sumar todas las puntuaciones y vamos a ver de acuerdo a eso si tiene bajo riesgo, si tiene un cuidado clínico rutinario, si es que es de un punto, o si tiene un riesgo intermedio o si lo vamos a tratar. Además de esto, también tenemos las clásicas herramientas que hemos visto, como el MAS, el NRS 2002, la valoración global subjetiva. Una vez que nosotros catalogamos al paciente como si está malnutrido o no, hay que ver qué se va a hacer con el paciente. Entonces, es importante el cribado del riesgo nutricional con las escalas que hemos visto. Y aparte de eso, hay que ver la valoración del diagnóstico nutricional. Entonces, ver la baja de peso, cómo está el IMC, evaluar su masa muscular, ver si hay mucha inflamación o ingesta reducida. Entonces, si es que tiene alguno de los criterios, se va a catalogar como paciente desnutrido. Recuerden que también es importante evaluar la masa muscular, como ya hemos visto en la mayoría de pacientes que hemos revisado. Y también tenemos que ver las variables bioquímicas. Recuerden que la albúmina tiene que hacer una vida media de 20 días. Por consiguiente, si bien nos ayuda a ver el estado nutricional, no es lo más fidedigno, no se mueve tan rápido. En cambio, la prealbúmina puede tener una vida media de casi 2 días. Desgraciadamente no está en todos los hospitales, pero sería lo más adecuado porque nos ayuda a ver cómo se mueve el estado nutricional del paciente de una forma más corta. Entonces, ¿cuáles son los criterios fenotípicos y etiológicos para ver el estado nutricional del paciente? Entonces, se requiere por lo menos un criterio fenotípico y uno etiológico para calificar al paciente como desnutrido, un paciente en unidad de cuidados intensivos. En lo que es los criterios fenotípicos, está la pérdida de peso, un bajo IMC, una baja masa muscular, y lo que son los criterios etiológicos, una ingesta oral o asimilación reducida, y el hecho de que tenga un estado de inflamación que puede ser relacionado con una enfermedad aguda o una enfermedad crónica. En cuanto a la graduación del grado de desnutrición, puede ser en grado 1 moderado y grado 2 o grave, según esos criterios que le estoy mencionando. En el grado 1 está la desnutrición moderada, que requiere un criterio fenotípico, y en el grado 2 la desnutrición grave, que requiere también un criterio fenotípico, ¿sí? Entonces, habíamos visto que era la pérdida de peso, si es de 5 a 10% en los últimos 6 meses, estaría dentro del rango moderado, y si es de más de 10% en los últimos 6 meses, en el grado de desnutrición grave. De igual tenemos lo que es la masa muscular, ¿no?
Entonces, básicamente eso nos ayuda a ver el diagnóstico de desnutrición, pero tienen que tener en cuenta que no es que haya una escala 100% fidedigna y que nosotros podamos diagnosticarlos al 100% a todos los pacientes. Entonces, mientras se va viendo cómo evoluciona el paciente durante su estadía en la unidad de cuidados intensivos, lo que tiene que hacerse siempre es ir evaluándolo para ver cómo va su evolución. Entonces, siempre hay que tener en cuenta los pacientes que están en riesgo de desnutrición, ¿no? Y tener mucho más enfoque en ellos o aquellos que tienen desnutrición ya grave. Recuerden que si el paciente de la unidad de cuidados intensivos es mucho más lábil a la desnutrición, es por lo que les he mencionado, ¿no? Tienen una fase aguda o un periodo temprano donde hay bastante catabolismo, después van a pasar por una fase aguda o periodo tardío de igual forma y una fase tardía o crónica donde ya hay una mayor estabilización, donde puede haber una mejoría de los restantes inflamatorios, pero que de igual manera requiere que nosotros también estemos vigilantes en cuanto a su estado nutricional. Ok. Ahora, las indicaciones de inicio de terapia nutricional en el paciente crítico, ¿ya? Recuerden que muchos de esos pacientes, como ya hemos revisado cuando vimos lo que es desnutrición, manejo de desnutrición del paciente adulto, pueden tener algunos factores de riesgo para hacer un síndrome de realimentación. Por consiguiente, si tienen alguno de estos, su aporte de kilocalorías siempre tiene que ser un poco más restrictivo. Entonces, siempre se debe evitar un aporte excesivo desde el inicio, ¿no? Como han visto también en la anterior exposición, recuerdan que la vía oral siempre es la vía preferente. En cualquier paciente que pueda tolerar vía oral es lo mejor. En el caso que el paciente no pueda alimentarse por vía oral, se puede iniciar la nutrición enteral dentro de las primeras 48 horas. Y ya hemos visto que la nutrición enteral incluye todo lo que son las sondas nasogástricas, sonda yeyunal y también todo lo que son ostomías. Si existiera contraindicación para la nutrición enteral, se puede implementar la nutrición parenteral en los primeros 3 a 7 días. Pero es importante que nosotros no dejemos al paciente simplemente en nada por vía oral, en NPO. Tenemos que estar pendientes de si ya puedo tolerar una u otra dieta. En cuanto a los requerimientos nutricionales en un paciente que está en UCI, primero vamos a ver lo que es el aporte energético. Lo ideal, como han visto, siempre sería el cálculo por calorimetría indirecta, pero es complicado, no se puede hacer, no tenemos los recursos. También se podría hacer mediciones por catéter de arteria pulmonar. Además de ello, también hay fórmulas, ¿no? Como las que vemos en esta tabla, donde nos podría ayudar cuáles son más o menos la cantidad de requerimientos calóricos del paciente, ajustando a peso, talla y edad. Y también dependiendo del estrés de la patología por la cual está cursando. Ahora, si no tenemos ninguno de estos métodos, lo que podríamos hacer pues es caer en el cálculo, ¿no? Como estamos haciendo la mayoría de veces, y en las cuales podríamos utilizar de 20 kilocalorías kilo día hasta 25 kilocalorías kilo día, que es un poquito menos de un paciente que, por ejemplo, podría estar hospitalizado por alguna otra patología. Si nosotros utilizáramos la calorimetría indirecta, deberíamos utilizar una nutrición un poquito más baja, no hipocalórica, que va más o menos de acuerdo a la fórmula que les he mencionado. Entonces, hay algunas cosas que tenemos que tener cuidado cuando hablamos del requerimiento y la cantidad de kilocalorías, ¿no? No hay ni que sobrenutrir al paciente ni infranutrirlo. Si nosotros le damos demasiadas kilocalorías, podremos aumentar el aumento de las infecciones, aumentamos su riesgo de hiperglicemia, puede haber colestasis y fracaso hepático porque el hígado va a empezar más a metabolizar el exceso de alimento, más que dedicarse a las otras funciones. Puede haber un retraso en el DCT ventilatorio, si es que el paciente está en ventilador. Puede haber hipertrigliceridemia e hipercapnia. Entonces, es por esa razón que la cantidad de kilocalorías es un poco menor de lo que puede ser un paciente adulto normal o que está ambulatorio. En el caso de lo contrario, en el caso de la infranutrición, podría aumentar las infecciones también, podría dificultar la cicatrización,
Podría haber pérdida de masa y de función muscular, habría retraso en el desete también ventilatorio, inmunosupresión y también podrían aparecer úlceras por presión. Muy bien. En cuanto a lo que es el aporte proteico, el aporte excesivo de energía pues puede conllevar a una sobrealimentación y síndrome de realimentación, al contrario de un aporte aumentado de proteínas que podría ser beneficioso. Entonces, vamos a restringir ligeramente un poquito la cantidad de kilocalorías, pero en el caso de las proteínas no hay tanta controversia, no va a haber tantos problemas. Ahora, es debatida la utilización de la glutamina parenteral, ¿no? Pues son pacientes que están en UCI, se puede utilizar todas las vías de dieta. El aminoácido, la glutamina, es un componente normal de todas las proteínas y representa casi un 8% de los aminoácidos. Pero tendríamos que todavía verlo con pinzas. En cuanto a la cantidad de proteínas que deberían tener los pacientes, la ESPEN lo que recomienda es más o menos 1.3 gramos por kilo de proteínas de forma progresiva, diariamente, ¿no? Ok, y como les dije, lo de la glutamina parenteral, en pacientes que son muy críticos, inestables, o pacientes que tienen problemas renales o fallas hepáticas, lo ideal es no utilizarla, ¿no? La glutamina parenteral. Acá hay un cuadro donde vamos a ver lo que son las recomendaciones de las diferentes guías. En cuanto al aporte calórico en el ESPEN, lo que recomiendan pues de 20 a 25 kilocalorías por kilo por día, y en el aporte proteico 1.3 gramos por kilo por día. En el ASPEN igual siempre recomiendan más lo que es la calorimetría indirecta, pero si no se pudiera, de igual forma, ¿no? De 25 a 30 kilocalorías por kilo por día. Y en el caso de los pacientes que fueran obesos, pues les damos menos cantidades de kilocalorías, ¿no? Y 22 a 25 en el caso del peso ideal si es un paciente muy obeso. En el caso de las proteínas, en no obesos recomiendan desde 1.2 a 2 gramos por kilo por día. Y en el caso de los obesos se puede llegar a recomendar hasta casi 2 gramos por kilo de peso ideal. En otras guías también nos recomiendan igual de 25 a 35 kilocalorías por kilo por día. Y las proteínas siempre, como ven, se puede recomendar un poco más, de 1 a 1.8 gramos por kilo por día. En cuanto a lo que son los hidratos de carbono, la dosis máxima que se recomienda es de 5 miligramos por kilo por minuto y la cantidad mínima segura es probablemente de unos 150 gramos por día, ¿no? En el caso de los carbohidratos, tenemos que evitar el aporte excesivo, debido a que si nos pasamos de los requerimientos, podríamos asociar al paciente hiperglicemia, y la hiperglicemia está asociada al aumento de morbilidad y mortalidad, debido a que hay un aumento de la producción de CO2, de lipogénesis, entre otros. En el caso de que se utilizara técnicas de reemplazo renal con citrato, también tenemos que tener en cuenta que esta solución tiene una cantidad de 5,29 gramos por litro de solución de carbohidratos, ¿no? En el caso de la glicemia, en los pacientes que están en la UCI se recomienda mantener glicemias entre 140 y 180. Los valores mayores de estos aumenta el riesgo de infecciones y las hipoglicemias o las glucosas más bajas no son beneficiosas, al contrario, también pueden aumentar la mortalidad del paciente. Consciente hay que tener cuidado en la cantidad de hidratos de carbono que se indica. En cuanto a los lípidos, la administración recomendada más o menos de 1 gramo por kilo por día a 1.5 gramos por kilo por día, ¿no? Si se administra lo que es el propofol, se debe tener en cuenta que también es una fuente de administración de ácidos grasos. Entonces hay que tenerla en cuenta cuando nosotros vemos la cantidad de nutrientes que está consumiendo el paciente. Las emulsiones lipídicas parenterales basadas en aceite de soya puro no se deben utilizar porque se ha visto que todos los derivados del aceite de soya tienen un efecto proinflamatorio. Entonces, por eso ya no se debe utilizar ese tipo de soluciones en soluciones parenterales, ¿no? Anteriormente sí ya se utilizaba lo que es el aceite de soya, pero en el tiempo ya ha ido evolucionando esto y actualmente ya se utilizan más mezclas con aceite de pescado.
Si es que nosotros no le colocamos una suficiente cantidad de lípidos en la nutrición de un paciente que está en la UCI, podría conllevar un déficit de ácidos grasos esenciales y eso desnutrir al paciente. Además, recuerden que los lípidos también proporcionan vitaminas liposolubles. En cuanto, por ejemplo, al aceite de oliva, tiene efectos fisiológicos neutros en la función inmunológica, en lo que es la inflamación y en la coagulación. Entonces, las emulsiones que están basadas en ese tipo de aceite parecen ser una buena alternativa al aceite de soya, que como les dije es proinflamatorio, pero todavía nos falta un poco más de evidencia. Entonces, son varios los tipos de emulsiones lipídicas que se pueden utilizar de forma parenteral y cada una tiene diferentes componentes, ¿no? De acuerdo a los lípidos que tiene. En cuanto a las vitaminas y a los oligoelementos, las necesidades de vitaminas no están establecidas en nutrición artificial para el paciente crítico, pero es obvio que tenemos que tener algunas consideraciones, como por ejemplo con la tiamina, la niacina, la vitamina A, E y C, y algunas otras vitaminas del complejo B, ¿no? Ok, entonces, dentro de las soluciones de nutrición parenteral que se puedan administrar al paciente, no están estos micronutrientes, así que muchos de ellos es necesario colocarlos de forma separada. Entonces, recuerden siempre que a veces se van a necesitar dosajes de ellos para poder equilibrar el medio interno del paciente. Entonces, mm, según también lo que hemos visto ahorita con los pacientes quirúrgicos, recuerden que si el paciente no puede tolerar la vía oral, vamos a pasar a lo que es la nutrición enteral, que lo vamos a ver el día miércoles, lo que es nutrición enteral y parenteral. Pero la nutrición enteral básicamente, como les vuelvo a repetir, utiliza todo lo que son sondas y utiliza lo que son ostomías. Entonces, si la vía oral no puede ser de elección por X razón, porque el paciente no puede o no quiere, o si el paciente no puede cubrir todos sus requerimientos por la vía oral, entonces vamos a tener que hacer mano de la nutrición enteral. Y esto tiene que ser precoz. Lo ideal es que sea en las primeras 48 horas de ingreso. Lo ideal, además de eso, es que sea una nutrición continua. Hay varias formas de nutrir al paciente de la forma enteral, pero lo mejor es la forma continua que se puede hacer con una bomba de infusión. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la nutrición enteral? Si el paciente está con un shock incontrolado, o sea, hipoxemia, hipercapnia o acidosis incontrolada, hemorragia digestiva alta no controlada, si el residuo gástrico es muy alto, más de 500 mililitros cada 6 horas. El residuo gástrico es la medición que se hace después de que, por la sonda que nosotros le hemos colocado al paciente para ver que no esté quedando mucha cantidad en el estómago, si por ejemplo le hacemos una sonda nasogástrica. Si hay isquema o obstrucción intestinal, si hay síndrome compartimental abdominal y si, por ejemplo, el paciente necesita la posición de prono por distrés respiratorio, no es una contraindicación absoluta, ¿no? Recuerden, por ejemplo, los pacientes con COVID tenían que pasar muchos momentos en pronación para mejorar la capacidad respiratoria. Entonces, la nutrición enteral habitualmente se inicia de forma progresiva. Se puede empezar con 10 cc por hora, 25 cc por hora, y se va aumentando progresivamente hasta lograr el objetivo en unos 24 o 48 horas, ¿no? Los pacientes que tienen un alto riesgo de aspiración se podrían beneficiar de la colocación de una sonda nasoyeyunal en lugar de una sonda nasogástrica. Y los pacientes que necesiten una sonda mucho tiempo, más de 4 a 6 semanas, lo ideal es mejor que se haga una gastrostomía para evitar el uso de las sondas. La nutrición enteral también puede tener algunas complicaciones, ya que se puede producir hipo o hipoglicemia o hipo o hiperpotasemia, cualquiera de esas alteraciones electrolíticas, además de sobrecarga hídrica e hipercapnia. Entonces, es importante calcular los volúmenes del paciente, ver el residuo gástrico. También es importante evitar lo que es la broncoaspiración y la peritonitis. Entonces, para ello siempre el paciente debería estar en una posición de echado, pero en 45 grados.
Además de ello, hay que ver si el paciente tiene, por ejemplo, una intolerancia digestiva. Si, por ejemplo, estén teniendo mucho residuo gástrico, como dije, más de 500 mililitros en 6 horas, lo primero que se puede hacer es agregar procinéticos como eritromicina, como metoclopramida y ver si con eso mejora. Pero si no, se va a tener que buscar otra alternativa nutricional. También puede asociarse a estreñimiento o lo contrario, también a diarreas, ¿no? Entonces, si el paciente no pudiera tolerar la nutrición enteral, estando en la UCI, lo que siguiente que se tendría que ver es la posibilidad de la nutrición parenteral. Entonces, la nutrición parenteral es la administración de nutrientes de forma parcial o total que se realiza por vía endovenosa. Y para eso se puede utilizar una vía periférica o una vía central. Esto se utiliza más que todo cuando no se puede utilizar la vía enteral. Se debe implementar entre los 3 días y 7 días siguientes. En el caso de que el paciente no tolere la nutrición enteral completa durante la primera semana de ingreso en la UCI, es que también se tiene que valorar la posibilidad de una nutrición parenteral complementaria. Entonces, la nutrición parenteral puede ser completa o total, si toda la cantidad de kilocalorías le vamos a dar por esa vía, tanto los macro como los micronutrientes. Puede ser también una nutrición parenteral parcial, que habitualmente es por vía periférica, cuando recibe una parte por vía endovenosa y la otra podría ser, digamos, por vía, por ejemplo, enteral. Y también podría haber una nutrición parenteral complementaria cuando se asocia a la nutrición enteral o también con la nutrición o alimentación oral. ¿Cuáles son las contraindicaciones? En cualquier paciente que pueda utilizar otra vía como la nutrición enteral y tiene un buen aporte, pues no necesitaría una nutrición parenteral. Y la otra contraindicación es la inestabilidad hemodinámica grave, ¿no? Que en esos casos el paciente tendría que estar en NPO hasta que se estabilice. En cuanto a las complicaciones de la nutrición parenteral, pues tenemos las complicaciones mecánicas y trombóticas, que usualmente son de los accesos venosos. Podría haber problemas de trombosis justo en donde se colocó el catéter venoso central, infecciones también asociadas al catéter, algunas alteraciones metabólicas como la hiperglicemia, las anormalidades electrolíticas, la estetosis hepática, las deficiencias nutricionales, la encefalopatía de Wernicke o también el síndrome de realimentación. Eso es, en líneas generales, lo que debería ser el manejo nutricional en el paciente en la UCI. Vamos a ver algunas recomendaciones de la guía de la ESPEN. Básicamente lo que les había mencionado al comienzo, ¿no? Recuerden que los primeros días es una fase aguda de catabolismo, casi hasta los primeros 7 días. De ahí recién empieza la rehabilitación a la fase crónica. Entonces, la terapia nutricional debe ser considerada para todos los pacientes que están en la UCI, sobre todo aquellos que están más de 48 horas, porque ellos son los que mayormente van a tener más problemas de malnutrición. Además de eso, también se recomienda que haga una evaluación de la malnutrición en la UCI, que si bien no hay una herramienta 100% validada, como les he mencionado, se puede utilizar los criterios de GLIM, por ejemplo, los que ya hemos revisado, que están también acá, y que también lo recomienda la ESPEN. Entonces, ¿cuándo se debería iniciar la terapia nutricional y qué ruta se debería utilizar? Nuevamente les vuelvo a repetir, y también lo recomienda la guía, es que siempre se va a preferir más la dieta oral a la nutrición enteral o parenteral en pacientes que estén críticamente enfermos. Si es que el paciente puede comer, de igual forma se debería preferir siempre la dieta oral. En el caso de que la ingesta oral no sea posible, se puede empezar una nutrición enteral temprana, dentro de las primeras 48 horas, en pacientes adultos que estén gravemente enfermos. Y hay que tratar de no retrasarlo. Ujú. Además de eso, debe ser la nutrición enteral básicamente, ¿no? Si la vía oral tampoco estuviera posible, la nutrición enteral temprana, dentro de las 48 horas, debería ser iniciado en adultos críticos antes de empezar una nutrición parenteral temprana. Entonces recuerden que la nutrición parenteral siempre tiene que retrasarse, es la última elección que nos queda
solo si el paciente ya no tolerara una nutrición enteral o no llegara a sus requerimientos. Ujú. Se puede proporcionar también una nutrición parenteral temprana y progresiva en lugar de NPO en pacientes con una nutrición enteral contraindicada. Lo más importante es que el paciente no se quede sin ningún tipo de nutrición, ¿no? Entonces, para evitar la sobrealimentación, que también puede ser un problema en pacientes de UCI, no se debe utilizar ni nutrición parenteral ni nutrición enteral completas tempranas. Como has dicho, hay que empezar de a pocos e ir progresándolo en los siguientes 3 a 7 días. Entonces, en cuanto a los nutrición enteral, que también los he mencionado, se prefiere todo lo que son los infusiones continuas antes que los bolos. Se han visto de repente en hospitalización, a veces nosotros les damos por la sonda en bolos, ¿no? Con jeringas. Pero lo ideal para mantener una buena atrofia intestinal es que la nutrición sea en bombas de infusión. Entonces, el, el acceso gástrico también debería ser usado como una primera aproximación en lo que es la nutrición enteral. Estamos hablando de lo que es la zona nasogástrica, que sería mm, lo más factible, lo más rápido que se podría indicar. En pacientes que no tienen una buena tolerancia gástrica, pues estamos hablando de pacientes que tienen un gran residuo gástrico después de que se les coloca su alimentación. Como les había mencionado, lo que podríamos primero hacer es dar agentes procinéticos, ¿no? Para ver si con eso mejora. Si con eso no mejora, recién tendríamos que pensar en pasar al paciente a una nutrición parenteral. Entonces, se puede utilizar metoclopramida endovenosa o metoclopramida con eritromicina como procinéticos. Y en pacientes que tienen un alto riesgo de aspiración, lo que podríamos hacer es usar la zona nasoyeyunal. Ahora, algunos antioxidantes, como por ejemplo colocar, yo que sé, algunos oligoelementos endovenosos de forma empírica, en altas dosis, no es que hayan mejorado o mejoren la mortalidad o morbilidad del paciente. Todavía no hay evidencia de que eso mejore. En lo que sí nos podría ayudar es en pacientes que tuvieran bajos niveles de vitamina D, que eso también se puede dosar. Igual, todo lo que son electrolitos deben ser por lo menos medidos una vez a la semana para corregir cualquier tipo de trastorno hidroelectrolítico secundario a la nutrición que le estemos dando. En los pacientes que tienen riesgo de hipofosfatemia, recuerden que aquellos que pueden hacer un síndrome de realimentación, siempre es importante dosar este electrolito para que no tengamos problemas de baja de fósforo. Listo. Muy bien. Estos son algunos otros puntos nada más de la guía para que lo terminemos de ver. Esta es la bibliografía. Igual la guía del ESPEN es una guía que está muy bien indicada en estos casos, ¿no? Ok. Bien. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces si no hubiera ninguna pregunta, el día miércoles terminamos las 2 clases teóricas que nos faltan, igual de 5 a 7. Sí, no hay ningún problema con el horario, ¿no? Y más bien, lo que estábamos teniendo algunos problemas es con la fecha del examen, ¿sí? O sea, Yuset, Kevin, ya habíamos quedado la fecha, ¿no? Sí, doctor. A ver, ¿por qué? Entonces sería para el día martes 25 a las 6 de la tarde, ¿sí? Sí, doctor. Eso. Ya. Ok, no hay ningún problema, objeción, observación, nada, ¿no? Doctora, ¿se me escucha? Sí. Doctora, ingresé a la reunión unos 4 minutos tarde. No sé si me podría considerar como tardanza y no como falta. Es la primera vez que llego tarde, por favor. Doctora, disculpe, yo también ingresé tarde, doctora. Sí, por favor, doctora. Temprano. Ujú.
Sí, yo creo que podría ser el día 27 a las 8 de la mañana. ¿Sí? ¿Alguna objeción en este momento para, por favor, si no, ver otra alternativa? Alguien que no esté de acuerdo, que tenga alguna otra opinión. Lo que vamos a hacer ese día es hacer la revisión del examen en ese momento y calificarlo lo más rápido posible, pasarle las notas. Si tiene alguna observación, va a tener que ser en 1 o 2 horas su levantamiento de observación para subirlo al sistema. Ujú. Sí, entonces todos de acuerdo para el 27 a las 8 de la mañana. ¿Sí? ¿Alguna objeción? ¿Alguien que tenga que decir nada? Ya, entonces estamos quedando para el 27, 8 de la mañana, ¿ya? Sí, creo que sí. Ya. Entonces, ese día sería el examen. El miércoles sí ya terminamos todo lo que son ya las teóricas para que ya tengan todos los demás días para que estén repasando, ¿no? Muy bien, entonces creo que eso sería todo. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias.